Bueno, Juan, día 1 de pretemporada, terminando ya esta primera jornada, sensaciones de reencontrarse después de una semanita de descanso también al plantel. ¿Cómo lo viste a los chicos y también a los que se sumaron? No, la verdad que motivado, hubo test de saltabilidad y yo-yo test. La verdad que salieron muy bien, la verdad que estamos muy conformes con el comienzo de la pretemporada. Obviamente esta semana es un turno solo, sabiendo que tenemos competencia después, seguir con las obligaciones, pero bueno, aplicado 100% al comienzo de la pretemporada, que sabemos que es fundamental para lo que viene, ¿no? Justamente va a ser importante el trabajo que se haga en lo físico, porque bueno, es un torneo corto, pero bueno, necesitar tener a los jugadores bien físicamente. Sí, creo que es fundamental. Yo siempre digo, la pretemporada es lo que te hace llegar a los objetivos. Es el comienzo donde los chicos se van conociendo, lo que se esfuerzan al máximo para sacar lo mejor de cada uno, para después llevarlo a la parte grupal, que es fundamental. Y bueno, y nosotros ahí vemos también el tema de los entrenamientos, de cómo ellos exigen. Ahí sacás las virtudes y los defectos de cada uno para nosotros después trabajarlo en la parte de colectivo y en la parte de técnico-táctico que nos corresponde a nosotros. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos, los que vinieron bien, vinieron con buen estado, se ve que se estaba manteniendo y bueno, y van a ir cayendo algunos jugadores más ahora en esta semana y la semana que viene para conformar y tratar de que estén todo el plantel ya en la segunda semana de la pretemporada. ¿Cómo va a intentar jugar esta dupla de Guaraní? No, como venimos, nosotros tenemos el mismo estilo de juego, nos gusta el 4-3-3, pero obviamente cuando ves de diferente equipo, cuando vos vas conociendo, cuando vas pasando de etapas, siempre nos fuimos adaptando. Nosotros hubo partidos que jugamos con línea de 3 también, después hubo partidos que por expulsiones o por necesidad tuvimos que jugar 4-4-2 y la verdad que los chicos se adaptaron, hay que adaptarse a todos los esquemas, pero bueno, por ahí tenemos un estilo ya dispuesto en el plantel, donde nos gusta el buen juego, nos gusta salir jugando, nos gusta tratar bien la pelota y obviamente ser punzante a la hora de definir, ¿no? Nosotros somos un equipo que por ahí ataca tanto de visitante como de local y vamos a tratar de continuar con eso, obviamente siempre adaptándonos al rival también. Justamente te tocó jugar este tipo de torneo como es el regional amateur, partido difícil de que cuando hay que mezquinarse se mezquina y cuando hay que jugar, cuando se da la posibilidad de jugar, ¿no es cierto? Sí, también el campo influye mucho, vamos a jugar mucho en el interior, que por ahí las canchas no están por ahí como la nuestra, entonces creo que eso es lo que por ahí nos fuimos